buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos y bueno, en nuestro Círculo IE, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, enviamos un cordial saludo a nuestras sedes en la Ciudad de México, Monterrey, Mérida y todas las demás instituciones que nos hacen favor de abrirnos las puertas. Obviamente también un placer saludar a toda la comunidad del Círculo IEE. Tenemos ahora un tema muy interesante que creo que va a llevar a muchas preguntas, a muchas situaciones de reflexión, sobre todo la progresividad que ha tenido este tema de los CFDI. Tenemos ahora como el tema del CFDI y el nuevo aplicativo en los pagos definitivos del IVA, y tenemos como invitado a un maestrazo, al licenciado, al maestro Víctor Ochoa. Voy a dar una semblanza de su trayectoria profesional. Él es contador y abogado, especialista en CFDI, con amplia experiencia fiscal. Es exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria en la ciudad de Guadalajara y ex expositor en dicho organismo. Auditor y asesor fiscal en varios despachos fiscales en la ciudad de Guadalajara. Actualmente es asesor fiscal de DOCS 360, Computación en Acción, Software Fácil, y otras casas de software. Además, conferencista en temas fiscales a nivel nacional en distintos foros públicos y privados. También es autor del programa Simpli Fiscal y socio fundador del despacho Asesores Fiscales OWL. Es un placer, mi estimado Víctor, tenerte con nosotros. Claro que sí. En un tema que creo que abarcará toda la parte de las personas que se dedican a realizar los FDI, a los empresarios mismos, para que puedan entender la mecánica de cómo la autoridad hoy, a través de los sistemas de moleo de riesgo que ellos tienen, pues pueden estar observando todos los movimientos, ¿verdad? Es decir, antes de que te llegue el CFDI a tu correo electrónico, la autoridad ya sabe cómo compraste, dónde compraste, qué cantidades y el modo de pago, ¿verdad? Tiene toda una información muy amplia. Cuando veo los CFDI me acuerdo cuando vendí mi primer carro, Víctor, que tenía endoso sobre el endoso y luego tenía anexos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Además que, bueno, creo que el tema del CFDI y sus aplicaciones es casi una especialidad, Víctor. Es una especialidad y quisiera que nos comentaras toda esta trayectoria que ha tenido el CFDI, puesto que México ha sido uno de los pioneros, ¿verdad? Así es. Creo México y Chile han sido los que se han lanzado desde el 2004 con la FIEL, 2005 con la versión del CFD, y así ha ido haciendo la evolución con la versión 1, ahora 2.2, 3.2, 3.3, ahora la 4, y ahora tú vas a la 4 Matrix reforzado, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera, a nivel internacional quiero comentarles que la Unión Europea, en un 85% de su territorio, llevan a cabo también la parte de comprobantes fiscales. Se les dice de otra manera, como lo conocemos, que es e-factura, ¿verdad? Entonces, este sistema es globalizado. Por ejemplo, Dinamarca, al igual que México, en el 2005 también empezó. Polonia, en el 2024, es cuando se hace obligatorio. Caso contrario de de continentes como Asia, África y Oceanía, ellos están todavía con el papel. Estados Unidos todavía está con el papel, siendo potencias, ¿verdad? Siendo potencia. Entonces, bueno, México no se queda atrás. Podemos presumir de que en algo estamos en el primer lugar y es en el ámbito de comprobación fiscal. Es correcto. Fíjate, Adelante, precisamente lo que mencionas, no somos los primeros, pero sí pioneros en esto. Y sobre todo somos el primer país que se convirtió en comprobante obligatorio. ¿De acuerdo? En otros de los que acabas de mencionar, no es obligatorio, es como a nosotros hace años, teníamos la opción de emitir un CFDI o un CFD o un comprobante en papel o el código de barras, el QR en ese entonces. Sí. En ese entonces, en algunos países que mencionaste, así es todavía. En nuestro país ya pues, es obligatorio desde el 2011, se convirtió en el único comprobante fiscal válido. Y no nada más eso, también evolucionamos a la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, la contabilidad electrónica, las declaraciones, el comprobante fiscal, ahora las declaraciones prellenadas también, pues hacen un match precisamente y que le facilitan al SAT el trabajo de fiscalización. Nos fiscalizan de manera automática a través de robots que le llaman las computadoras en este caso.
De ahí se originan las cartas de invitación tan molestas que recibimos constantemente. Y eso es algo que también es el tema de hoy. Esta declaración prellenada, que honestamente a mí en lo personal me sorprendió demasiado. Desde el 2022 tenemos reglas misceláneas que establecen que algunas declaraciones estarán prellenadas con el CFDI. 6 declaraciones: anual de personas morales, pagos provisionales de ISR, personas morales, título 2, personas físicas y morales del reciclo ISR, la de IVA y la de salarios, para todo patrón. Yo el año pasado, con la entrada en vigor de manera obligatoria con el complemento 2.0 del pagos, yo pensé que iba a salir publicada una regla donde establecería la obligación de otras declaraciones prellenadas: la declaración de retenciones de ISR por honorarios, arrendamiento y la del IVA. Pero no fue así, me equivoqué. Pero nunca pensé, honestamente, que el SAT se atreviera a tener una declaración prellenada de IVA del régimen general de ley de personas morales. ¿Por qué? Porque para empezar, como bien lo sabes, el IVA, para que sea acreditable, pues tiene que cumplir con varios requisitos. Uno de ellos es que esté pagado en el mes que corresponde la operación. 2, que esté desglosando un comprobante fiscal. 3, que esa operación corresponda a operaciones estrictamente indispensables para impuestos sobre la renta, entiéndase que reúnan requisitos para su deducibilidad. Y entonces, si nos vamos a los requisitos de la deducibilidad de los gastos, el artículo 27-18 de la Ley de Renta establece un plazo para reunir requisitos. Y ese plazo dice, pues puede ser todo el año para obtener y reunir los requisitos que, de acuerdo al 27, nos señala el artículo de la Ley de Renta. Y entonces el comprobante fiscal es uno de esos requisitos que podemos obtenerlo en cualquier momento del ejercicio, a excepto de los reciclos personas morales y físicas, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de eso, podemos tener el comprobante en cualquier momento. Y por lo tanto, sabía yo perfectamente que el SAT no tenía esa declaración rellenada porque iba a ser un descontrol. Yo puedo pagar una operación en este mes de febrero, ahorita, por ejemplo, 28 de febrero, y el comprobante fiscal, aunque hay un plazo para que el proveedor lo emita por reglamento de código, establece claramente que son 24 horas a más tardar. Entonces significa que si hoy realizo una operación, me tienen que emitir el comprobante hoy o mañana a más tardar. Y si lo emiten hoy o mañana, pues en la declaración precargada de febrero va a estar precargado tanto para el proveedor ese comprobante como para mí como acreditamiento. ¿De acuerdo? Entonces se cumpliría con ese requisito de deducibilidad, de acreditamiento, y aparecería perfectamente la declaración precargada. Pero sabemos perfectamente que en México emitimos comprobantes cuando podemos. Lamentablemente es cuando podemos. Sí. Yo pongo un ejemplo. Hay un participante en un colegio en León, Guanajuato, que emiten 10,000 comprobantes al día. 10,000 comprobantes al día. Imagínate la cantidad de personas que tienen que tener emitiendo comprobantes fiscales para cumplir con este requisito de emitirlos dentro de las 24 horas. Esa es una empresa monstruo. Te voy a comparar con un microbio. Yo emito, ¿qué te gusta? 150 comprobantes al año. Al año. Los emito personalmente. Claro. No le delego esta obligación a nadie, porque imagínate, doy cursos de comprobantes fiscales y que lo emita mal mi secretaria a mi cliente, qué quemón. La congruencia, ¿verdad? Sí, entonces los emito yo personalmente y entonces de repente me es imposible emitirlo dentro de 24 horas por otras actividades que tengo. Entonces, claro, lo que sí tengo en este caso es, digamos, un protocolo de emitir mi comprobante en el mes en que se llevó a cabo la operación. En el mes. No puedo 24 horas porque a veces no podemos, digo, o porque eres un monstruo de empresa, o porque eres una micro, y a lo mejor un doctor, un ingeniero que no tiene una secretaria, pues ahí los tiene que emitir personalmente y no puede emitirlos dentro de 24 horas. Pero la recomendación es emítanlos en el mes. ¿De acuerdo? Esa es una de las principales causas por las que las declaraciones prellenadas, hablando de IVA, no nos va a cuadrar. Una, porque no los emitimos a tiempo. Y 2, porque nuestro proveedor lo emite a destiempo. Y aún así es deducible la operación y el IVA sigue siendo acreditable en el mes en que lo pagamos ese IVA. Entonces, por ese motivo, yo nunca pensé que la autoridad iba a precargar estas declaraciones de IVA. Me sorprendió cuando ahora el 1 de febrero me doy cuenta de ese formulario y dije, ¿qué? Y luego, peor tantito, cuando me empiezo a leer lo que dice y empieza a aplicar criterios el SAT que no van conforme a la ley. Y lo que comentamos ahorita hace unos instantes, ¿qué pasa con ese derecho de autodeterminación de impuestos? Sí, pues aquí tras bambalinas hicimos la pregunta, ¿qué pasa con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación? Así es. ¿No?
donde nos establece que el pago de los impuestos deben ser calculados por el contribuyente. Así es. Incluso este artículo lo podemos correlacionar con el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, donde versa, parafraseándolo, que todos los actos que realicen los contribuyentes son considerados de buena fe. Tan es así que, bueno, tenemos la opción nosotros de realizar ciertos movimientos para llegar a un cálculo de impuestos, sea impuestos sobre la renta e IVA. Dos caminos diferentes, pero en algún momento se unen. Si bien es cierto que el IVA es un pago definitivo y el ISR es un pago provisional a cuenta de la declaración anual, en la mayoría de los casos son pagos definitivos, también las autoridades están observando eso y lo precargan. Y ahí tengo una pregunta para ti, mi estimado Víctor, adelante, aquí con mi acordeón. Dice, ¿por qué el SAT puede cometer errores en el prellenado de las declaraciones? Bueno, eso ya lo hemos observado con las declaraciones prellenadas desde el 2022, que comete errores realmente. El primer formulario que surge en 2022, de enero, que habían que presentar el 17 de febrero, presentó muchos errores, demasiados. Al grado que el SAT sacó un comunicado en Twitter, donde dice, bueno, vamos a darle chance hasta el próximo lunes de que los contribuyentes presenten sus declaraciones y se puedan considerar en tiempo y forma. Ese fin de semana que pasó, el SAT aprovechó para modificar su plataforma, para darnos la opción a nosotros los contribuyentes de poder aplicar nuestro derecho de autodeterminar nuestras contribuciones. ¿Por qué? Porque la información precargada era rígida. Era lo que está en el comprobante y eso es lo que plasma el SAT. Y el principal error que comete el SAT, voy a ser sarcástico, discúlpame en este sentido. No, estás en tu casa. El principal error que comete el SAT al prellenar las declaraciones y al emitir cartas de invitación es creer que los contribuyentes somos expertos emitiendo comprobantes fiscales digitales. Ese es el principal error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de emitir comprobantes conforme lo señalan el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Renta, IVA, IEPS, reglamentos, reglas, la guía del llenado, el CFDI. En fin, hay muchos ordenamientos que establecen ciertas obligaciones de cómo se debe emitir un comprobante fiscal, ya sea de ingreso, egreso, traslado, nómina, pago, retenciones, ¿de acuerdo? Entonces, el SAT lo único que hace es tomar el comprobante fiscal emitido por el contribuyente, leer la información que nosotros plasmamos, supuestamente conforme a derecho, y eso lo interpreta y lo precarga, ¿de acuerdo? Y entonces el SAT cree que como el comprobante está emitido con un PUE en tal fecha, con una forma de pago, etcétera, etcétera, pues el SAT interpreta y lee tal cual, al pie de la letra. Pero muchas veces nosotros no cumplimos con esas obligaciones, ¿de acuerdo? Me ha tocado muchas experiencias donde los comprobantes se tienen que cancelar lamentablemente por alguna circunstancia y al volver a emitir un nuevo comprobante, lo emitimos subsanando el error principal, pero cometiendo unos nuevos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces creemos que el nuevo comprobante ya cumple requisitos para su utilidad, pero no, porque ahora tiene otros nuevos errores que cometimos al emitir el comprobante y el SAT lo vuelve a interpretar quizás como otra nueva operación. Entonces, el error principal es creer que los contribuyentes somos expertos emitiendo comprobantes fiscales digitales. Ese es el principal error. Otros errores, y aquí comento un caso. Mira, aquí tengo un cliente aquí en Guadalajara que sufrió de una auditoría de IVA en el 2017. Le determinaba el SAT una diferencia de IVA por varios millones de pesos. Se dedican a vender inmuebles grabados de IVA. Los venden directamente a crédito, ellos mismos dan crédito. Y cuando sacan la diferencia, pues no hallan de dónde sale la diferencia. Hacen un cruce de bancos, un cruce de comprobantes con PUE, los comprobantes de pago, ¿cómo se llama? Los concilian y les da lo que ellos declararon. Pero la diferencia que determina el SAT es mucho mayor por varios millones de pesos. Entonces, eso cuando me pide asesoría al cliente y le pido que me mande esos comprobantes, los empiezo a analizar y encuentro un detalle que es, hay un atributo en el comprobante fiscal digital que se llama condiciones de pago. Es un dato opcional completamente, no está condicionado a nada y es de uso opcional para el contribuyente. Sirve para poner palabras como contado o crédito o 30 días, qué sé yo, como las condiciones que se establecen entre particulares. Claro. Bueno, el error que cometió mi cliente es que puso la palabra contado cuando el comprobante era crédito. Ya. Entonces lo emitían con PPD, pero en condiciones de pago le ponían contado. Y el SAT eso lo interpreta que lo cobraste. Y si hay IVA trasladado, pues debe de haber el entero. El entero. Y todo esto, Víctor, es porque está automatizado, ¿verdad? Totalmente. Todo está automatizado de tal manera que, bueno, a mí me sorprende mucho que hablan mucho de la inteligencia artificial. Bueno, la IA o la inteligencia artificial, pues tiene muchísimos años.
Les voy a decir, desde la primera computadora que existió en la Segunda Guerra Mundial. Incluso nos podemos ir un poquito para atrás. Lo que pasa es que también hay versiones. Estas versiones de la inteligencia artificial, ahora también apoya a las autoridades, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, donde en forma automática lo que nosotros plasmamos dentro del comprobante, pues es lo que carga. Así es. En verdad es lo que carga. Pero acabas de decir algo muy puntual, y lo voy a llevar al modo empresarial. Los empresarios tienen que adaptarse a las leyes, normatividades, reglas de resolución miscelánea que emiten las autoridades. Entonces todos los sistemas están cambiando, es decir, los software. La forma en que debemos nosotros atender esa parte de las autoridades. Pero ¿qué hay de la esencia de las empresas? Porque cada empresa en particular tiene sus puntos o sus políticas de venta, sus políticas de emisión, y es cuando a veces contravienen. Los errores, como bien lo comentas tú, a veces son errores involuntarios, errores humanos, pero también hay situaciones que no contemplan todavía las autoridades que están dentro de la vida empresarial de las empresas. Claro. Entonces, esto provoca un choque, ¿no? Provoca un choque. No sé no podemos decir, porque traté de investigarlo, pero no puedo decir cuántos miles de millones de dólares en México, nacional, doméstica, gastan los empresarios, digo gastan, no es una inversión, gastan los empresarios en la actualización, ya no de la computadora, de los mismos software, la actualización tras actualización, y la capacitación también al personal, la capacitación a los asesores. Es un mundo de dinero que está rotando en todo esto. Y luego te dice, oye, la capacitación no es deducible, ¿verdad? porque no dicen el objeto social. De tal manera de que estamos en una época de mucha progresividad. Esta progresividad yo lo he comentado también en varias conferencias, donde existen tres factores: el social, el económico y el político fiscal. Estos tres bloques es precisamente donde la autoridad observa cómo los empresarios están actuando dentro de su esfera de la economía, y aunado a la política fiscal que el gobierno federal obviamente prevalece y está incitado para cumplir con la ley de ingresos de la federación, el presupuesto y de los demás órganos que se desprenden. Muy bien, Víctor. Otra pregunta: ¿cuáles son las causas que la información prellenada no sea correcta? Bueno, ya lo acabamos de mencionar, con los registros contables del contribuyente. ¿Y qué recomendaciones? Aquí en este caso precisamente tiene que ver con la correcta emisión del comprobante fiscal. Existen reglas que dicen facilidades, por ejemplo, que si tú una operación la vas a cobrar en el mes, pero vas a emitir el comprobante en este momento, lo emitas con PUE, dado que ya se va a pagar en el mes. Y esa es la intención. El PUE prácticamente, o el método de pago, el PUE y el PPD, significan dos cosas nada más. PUE, que el comprobante está totalmente pagado al momento de la emisión, o PPD significa que no está totalmente pagado. Puede estar parcialmente pagado, pero si está parcialmente pagado hay que emitir un comprobante de pago por la parcialidad recibida al momento de la emisión del comprobante. Entonces, el PUE y el PPD sirven precisamente al SAT para fiscalizar todos aquellos impuestos que son a base de flujo efectivo. El IVA, el IEP, las retenciones y el ISR en tema de personas físicas y del reciclo, que son a flujo efectivo. Entonces, si tú emites un comprobante con PUE, el SAT sabe que ya los efectos fiscales a las contribuciones son aplicables en el mes en que se emitió el comprobante. Y como el comprobante se tiene que emitir dentro de las 24 horas, si lo emitimos hoy 28, pues dice, fue febrero. Y en febrero se dieron los actos, en este caso del IVA, del IEPS, las retenciones o la acumulación de ISR. Si nosotros estamos emitiendo el comprobante tarde, claro, el SAT simplemente interpreta lo que está en el comprobante. Si yo una operación de hoy la cobré en este mes y te la facturo en marzo, el SAT no es adivino, ese es otro detalle. El SAT no es adivino. El SAT ve que el comprobante se emitió en marzo, dice PUE, los efectos son en marzo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, como tú lo dijiste, tenemos protocolos en la empresa, tenemos ciertas, ¿cómo le llama? Controles. Controles, sí. Esos controles los tenemos que adaptar a la norma, ¿de acuerdo? Muchas veces las empresas establecen protocolos de facturación, protocolos de pagos a proveedores y piden cosas o hacen cosas que van más allá de la norma, sin tomar en cuenta esa norma. Y entonces lo que les digo yo a los participantes de los cursos, a mis clientes, les digo, es que tú pretendes que la ley se adapte a tu protocolo y eso nunca va a pasar. No va a sacar el SAT una regla para que tú puedas emitir un comprobante bajo tus condiciones.
tú te tienes que adaptar a las reglas, a la norma. Cuando hagas eso, las declaraciones prellenadas nos van a ir cuadrando un poquito más. Y eso nos va a dejar una cierta certidumbre de que estamos cumpliendo correctamente. Porque ahorita las declaraciones como están, no nos cuadran ni los actos grabados, ni los que acreditamos. Y hablando del acreditamiento, no nos van a cuadrar también, no solo porque no estamos emitiendo comprobantes correctamente, sino porque el SAT está aplicando ciertas reglas más allá de la ley. Por ejemplo, si yo pago una operación de menos de 2,000 pesos en efectivo, ¿es deducible? Sí. Sí. ¿Y el IVA es acreditable? Sí, pero en el SAT no No aparece. Oye, ¿y si la pago por alguna forma que no sea compensación? Porque también ya sabemos que desde el 2023 ya hay una jurisprudencia que dice que la compensación no da lugar al acreditamiento del IVA y mucho menos a una devolución. Entonces, todos los comprobantes que estén pagados con compensación, pues el SAT dice, pues eso no es acreditable. Entonces, para eso, ni para qué lo cargo. ¿Estás de acuerdo? Pero hay otras formas de pago establecidas en el Código Civil, como son la dación en pago, subrogación, pago por terceros, y en este caso son formas de pago que de acuerdo al artículo 5 de la ley del IVA se cumple con ese requisito y por lo tanto tengo derecho al acreditamiento. Pero el SAT dice que no. En el formulario dice que no. Y fíjate que ahorita que hablaste del Código Civil, esta correlación es muy importante porque a veces algunos profesionistas piensan que es impuesto a la renta y ahí me quedo. No, está correlacionado con todo el derecho fiscal. Hablaste de la donación, perdón, la parte de la dación en pago, etcétera. Y también existe, en el caso de las fusiones, la cancelación de cuentas que existen entre por confusión, exacto. Esa es otra forma de extinción de obligaciones. Que es otra forma de extinción. Entonces, ¿dónde están esas reglas, verdad? Bueno, ahí, hablando de la confusión, no habría acreditamiento tampoco de IVA. No. Porque también es una forma de extinción y es por el motivo que la Suprema Corte de Justicia dijo que la compensación no es una forma de pago, sino de extinción de obligaciones. Y para el requisito para que sea acreditable es que tiene que estar pagado. Exacto. No es lo mismo al momento de trasladar. Porque en el traslado la ley del IVA dice que esté efectivamente cobrado o que el interés del acreedor quede satisfecho con cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a la contraprestación. Entonces dice, si tú compensaste un IVA que tú tenías que trasladar, tú lo trasladaste y lo enteras. Pero el que lo compensó para acreditar no tiene derecho. Qué interesante. Qué interesante. Y nos podemos, qué lástima que dura este círculo IE 4 horas. Podíamos extendernos más. En tu experiencia, ¿se debe de declarar y pagar las cantidades prellenadas aunque estén mal? No, definitivamente no. Y ese es un problema porque el modificarlas, porque como lo que comentamos, tenemos el derecho de autodeterminar nuestras propias contribuciones y las vamos a determinar conforme a derecho, conforme a la ley del IVA. La ley del IVA dice que yo trasladé, yo tengo que enterar ese IVA trasladado. Tengo derecho al acreditamiento conforme a la ley del IVA y con la correlación de leyes, renta, IVA, IEPS, lo que sea. Entonces, si tengo derecho a un acreditamiento, me lo voy a acreditar. Pero no porque esté precada una cantidad errónea, significa que voy a pagar eso. Como les digo a los participantes de los cursos, ¿para quién trabajamos? Así es. ¿Para el SAT o para el contribuyente? Para el contribuyente. Entonces vamos a aplicar la ley para determinar nuestras contribuciones y vamos a pagar nuestros impuestos conforme a la ley. El problema es que esta declaración nos deja una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque el 17H bis del Código Fiscal de la Federación señala que el SAT tiene facultades para suspender temporalmente nuestro sello digital. Sello digital que es esencial para subsistir una empresa. Así es. Si tú te suspende el sello, pues no puedes emitir comprobantes fiscales de ningún tipo. Y por lo tanto, dile a tu cliente que te pague una operación si no le entregas el CFDI. No te la va a pagar. Te va a decir, dame el comprobante o dame mi comprobante de pago si es que ya emitiste el comprobante de ingresos y no vas a poderlo emitir. Pero no nada más eso, el comprobante de nómina. El de nómina tampoco lo vas a emitir. Y para la deducibilidad de la nómina también hay un plazo para obtener, emitir y obtener el comprobante, que son 3, 5, 7, 9 u 11 días hábiles posteriores del día de pago dependiendo del número de trabajadores. Entonces, si tienes el sello suspendido, no vas a poder timbrar nómina y cuando la llegues a timbrar, en caso de que el SAT te vuelva a permitir tramitar un nuevo sello, pues esta nómina va a ser emitida muy tarde y no va a ser deducible. Entonces, esa es la incertidumbre que nos deja este formulario. A mí en lo personal dije, caray, si es editable, aparece la información precargada, en muchos casos totalmente fuera de lugar, tengo la posibilidad de modificar mis actos grabados, de determinar mi IVA trasladado, de
capturar mis ingresos, mis gastos, que yo puedo acreditarme el IVA, pero eso queda una incertidumbre porque el 17 bis de código señala que el SAT puede suspender el sello cuando los ingresos declarados o cuando el valor de actividades no coincida declarado con mis comprobantes fiscales, el SAT puede suspender el sello digital. El SAT ahorita no está suspendiendo sellos así a diestra y siniestra. Lo que está haciendo es mandando cartas de invitación primero. Así es, sí. Te manda la carta de invitación, la tienes que aclarar y continuar con tu vida. Si realmente estás omiso en algún impuesto, pues subsanas la situación, pagas, recargos, actualizaciones, listo. Pero si no tienes por qué pagar más, porque lo que declaraste es lo correcto en base a la ley y a tu, bueno, no digo a los comprobantes porque, comento, los emitimos de repente mal, pero sí conforme al acto de hecho de ley, entonces no tendríamos por qué pagar lo que está en el formulario precargado, pero sí nos va a generar una cierta incertidumbre de que el SAT nos va a estar mandando cartas de invitación. Y de ahí viene un comentario. Ante la presencia de este nuevo formulario, que yo considero que va a ser como una especie de conejillo de indias, porque lo más seguro es que durante este año, pues vamos a sufrir las personas morales al declarar IVA. Vamos a tener estos altibajos. Pero el año que entra, ahora sí, creo no equivocarme, el SAT va a sacar otra declaración prellenada que va a ser la del IVA de todas las personas físicas. ¿De acuerdo? Porque en la pirámide, pues los contribuyentes personas morales son los de arriba. Sí, claro. La base son las personas físicas. Así es. Y son el mayor número de declaraciones precargadas. Entonces, ahorita creo que a la autoridad le va a ser más fácil controlar este pequeño grupo de contribuyentes, llamémosle de esta manera, a un contingente de contribuyentes personas físicas al momento de presentar su declaración de IVA que tampoco les va a cuadrar. Entonces, ahorita yo hago un comentario. Tenemos que adaptarnos a las nuevas disposiciones, en este caso el formulario, y tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Una, crear un departamento en nuestras empresas que se llame Departamento de Atención de Cartas de Invitación del SAT. ¿De acuerdo? Porque van a estar llegando constantemente. ¿De acuerdo? O ese esfuerzo administrativo de recursos económicos y materiales y humanos que vamos a invertir en eso, mejor lo invertimos en aprender cómo emitir nuestros comprobantes fiscales digitales. Definitivamente. Y entonces, en la medida que aprendamos eso, las declaraciones van a ir cuadrando un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de, y con eso también se van a ir mitigando el hecho de que nos lleguen tantas cartas de invitación. Sí, y acabas de, digo, se ha mencionado mucho las cartas de invitación y creo que es muy importante a saber a todos los que asesoramos empresas y obviamente a los propios empresarios de que las cartas de invitación es una llamada a misa, ¿verdad? Sí, correcto. Y se deben de contestar. Sí, se deben de yo contestar. coincido. ¿Por qué? Porque de alguna manera el nosotros dejar, es que es una carta de invitación, no pasa nada. Bueno, no pasa nada ahorita, pero si no atendemos esta llamada que está diciendo la autoridad, aquí no me está cuadrando las cifras con la cuestión que tú me informas a través de los FDI, con los comprobantes que probablemente no los has cancelado o la emisión del complemento de pago, ahora la carta aporte, etcétera, pues vas a tener problemitas. ¿Cuáles son los problemas? No hablamos de un delito fiscal porque no hablamos de una evasión. Estamos hablando de falta de continuidad o seguimiento a los registros fiscales. Y aquí me acabo de acordar algo, Víctor, muy, muy interesante, que en el tiempo de precampaña de Vicente Fox, le hicieron una entrevista donde le comentaron, oiga, ¿usted va a subir los impuestos? No, no voy a subir los impuestos. Así lo contestó de manera muy segura y efectivamente no lo subió. Pero dijo después, lo que voy a hacer es aumentar la base gravable. Pero los que no saben lo que es base gravable, pues le aplaudieron. Pero los que sabemos que es la base gravable, dijimos, aguas, ahí viene algo interesante. Esto es lo interesante. A través de muchos años, no es una cuestión, voy a decirlo muy claro, no es una cuestión del actual gobierno, es una evolución que se ha venido presentando a través del tiempo. Y, insisto, quién sabe qué más vayamos a ver, ¿verdad? Nos alcance nuestra vida para ver más situaciones. De tal forma que las condiciones para deducir un gasto o una inversión y acreditamiento de IVA están condicionadas. Sí. ¿En qué? En el CFDI. Entonces, está efectivamente pagado, realmente existe la mercancía, realmente existe el servicio, sí, pero te equivocaste en A, en B y en C. O no es deducible. Indispensable. O no, ajá, exactamente. Por ejemplo, ahí hablando del estrictamente indispensable,
tú bien lo mencionas, y eso también lo menciono yo en mis conferencias. ¿Cómo demuestras que una operación es estrictamente indispensable? A través del comprobante. Porque acuérdate que esa fiscalización que hace el SAT la hace primero de forma remota. También lo dijo el secretario Aristóteles Núñez en una conferencia en 2018, en Acapulco, también la tengo presente. Dijo, con este comprobante 3.3, en ese entonces, tenemos facultades para llevar a cabo auditorías sigilosas y silenciosas, de manera remota. Y eso fue el preámbulo de todo esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Sí. O sea, con el comprobante el SAT ve tu comprobante, lo analiza un robot y en base a eso se emiten estos actos de fiscalización por parte del SAT, que pueden ir desde una simple carta de invitación hasta una iniciar facultades de comprobación. Claro. Pero ya van sobre los hechos, no van a ver qué encuentran. Oye, un mundo Nos observa. Nos observa. Sí, claro. Nos están llegando, mi estimado Víctor, preguntas del auditorio. Si me permites, Claro. realizarlas, porque como estamos en vivo, adelante, están todos invitados a hacer las correspondientes, las preguntas correspondientes que ustedes quieran. Y bueno, hay saludos que ahorita te mandan saludar. Dice el maestro José Naún Arroyo, un abrazo, estimado Naún. En el tema del IVA, para un RIF, persona física, si vendía solamente a público en general, había una facilidad para que no se desglosara el IVA. Todavía existe. Todavía existe. En el CFDI, por consecuencia, la presentación para el tema del IVA era 0. Para que una persona física reciclo funciona igual, para una persona física no tienen esa facilidad. De hecho, cuando surge el reciclo, mucha gente pensaba que era un buen régimen fiscal, pero no, realmente para mí siempre ha sido, y este año se ha demostrado, es un régimen de transición del RIF o de los agapes a la actividad empresarial personal. Porque si incumples un requisito, estando en el RIF, te sacan ¿a dónde? A la actividad empresarial personal. Sí. Y entonces ahorita ya estamos viendo que muchas personas del año pasado incumplieron uno de esos requisitos y todavía peor tantito, decía el gobierno, no necesitas contador. No, Pues bueno. claro, entre menos contadores tengan esos contribuyentes RIF, reciclo, pues más los vamos a pasar a actividad empresarial y allá sí van a estar un contador también. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa facilidad que menciona el maestro sigue estando vigente. Bueno, en el artículo 23 de la Ley Federal de Ingresos de la Federación establece dicha facilidad vigente para los RIF, que en este caso sigan tributando bajo ese régimen. Y también, ahondando un poquito más, en el objeto impuesto de esa factura tiene que decir clave 03, ¿de acuerdo? Okay. Sí grava, pero no estamos obligados al desglose. Okay. Pero no es aplicable a los reciclos, porque los reciclos no tienen ninguna facilidad en materia de IVA ni IEPS, como lo tenían los RIF. Los RIF tenían en un artículo en la ley del IVA y uno en el IEPS para calcular en base a facilidades. Pero en el reciclo no hay nada. Lamentadas tablas, ¿verdad? Nada más hay facilidad en renta, pero en IVA no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente no. Bien, interesante. Dice, cuando todas las operaciones, sus operaciones es al público en general. Bueno, ya lo contestamos. Dice otra pregunta. La maestra Maritere nos dice, ¿no considera que este exceso de atribuciones del SAT debería ser un tema para los colegios de contadores? ¿Por qué de seguir así solo nos están adopando? Es correcto. Fíjate qué interesante. No solo a las leyes, de que sí son complicadas, sino que el capricho de las autoridades. Muchas gracias, maestra Maritere. Un especial saludo y un abrazo. ¿Sí? En ese sentido, hace rato estábamos comentando de la forma de pago del comprobante, que sea en efectivo o darse un impago, compensación. No terminé el comentario, pero eso que comenta la maestra es correcto. En el formulario, hablando del IVA acreditable, no solamente van a aparecer los comprobantes con PUE de ingresos, sino también señala que sí, siempre y cuando tengan una forma de pago bancarizada, dejando atrás todas aquellas formas de pago que la ley del ISR permite como deducibles y que para el IVA no hay impedimento de acreditamiento. Y por otro lado también nos habla del uso del CFDI. Los limita a 2 usos de CFDI para que sea acreditable tu IVA. O gastos generales o adquisición de mercancías. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿y qué pasa con las inversiones? Es correcto. ¿Qué pasa si compramos un vehículo? ¿Qué pasa si compramos un escritorio, una computadora, una maquinaria y pagamos IVA de ello? Pues tengo derecho al acreditamiento porque la ley no lo evita, no lo prohíbe, pero el formulario sí.
Y ese es el error que la autoridad está yendo más allá De sus de atribuciones. las obligaciones Sí. o de los derechos del Sí. contribuyente. Hay que hacerles un curso, con todo respeto a las autoridades de la parte deóntica, ¿verdad? Lo que Así sí es. podemos hacer, lo que está prohibido y permitido. Y en ese sentido, nosotros obviamente que las operaciones que pagamos en el mes que estamos declarando, del cual tengamos el derecho a acreditar un IVA, y si no aparece, pues ahí yo les digo, tenemos que modificar esa declaración, tenemos que modificar ese valor de actos pagados para que el IVA acreditable al que tenemos derecho, pues lo podamos acreditar en la declaración. Claro. Pero eso nos va a crear una incertidumbre, porque el SAT dice, pues no me cuadra lo que tú tienes declarado con lo que hay en los comprobantes. Y eso puede generar cartas de invitación. Sí. ¿De acuerdo? Sí. De forma automática. Sí, De forma exactamente. contestado, mi querida doctora Maritere, Aarón nos dice bastante interesante el tema, manda saludos. Gracias. Raquel Gama también. Marta Aguirre también nos manda saludos. Excelente tema. Está comentando también Armando Vargas desde Monterrey. Nos mandan saludar. Y pues bueno, esperamos sus comentarios y sus preguntas, porque pues bueno, creo que es un tema muy relevante y que esto no va a parar aquí. Así es. Que incluso en un momento más vamos a decirles, el maestro Víctor va a dar cursos aquí en el Instituto de Educación para Ejecutivos y les vamos a dar los días y los horarios que va a estar exponiendo el tema de los CFDI, entre otros temas. Así Una es. pregunta, si el proveedor nos emite los CFDI en otro mes que ya fue pagada la operación no sería deducible y el IVA no sería acreditable, creo que ya habíamos comentado, Sí, ¿verdad? sería deducible de acuerdo a la ley de renta y por ende también sería acreditable el IVA, Ujú. aunque no aparezca precargado. Y eso, como comento, nos va a ocasionar esa incertidumbre al respecto de que, pues si modificamos la declaración para pagar lo correcto conforme a derecho, pues entonces el SAT nos va a mandar la carta de invitación. Entonces, aquí en este caso es que tenemos que empezar nosotros mismos como contribuyentes, tenemos que empezar a establecer controles para que los comprobantes se emitan en tiempo y en forma, conforme lo señala la propia, las leyes, en este caso el Código Fiscal, su reglamento, las reglas, para evitar que nuestros IVAs trasladados se desfasen, ¿de acuerdo? Sobre todo el comprobante y la causación de dicho impuesto, ¿de acuerdo? Si yo cobré un IVA en este mes, pero facturo en marzo, pues en este mes voy a tener que agregar valor de actos para que mi IVA trasladado cuadre con mis registros. Y en el mes siguiente tengo que disminuir esos valor de actos capturados por el SAT porque corresponde a una operación del mes anterior. Y ese es el problema que voy a tener, porque el SAT va a decir, oye, si yo tengo un comprobante que dices tú haberlo emitido en marzo con PUE, entonces hay un IVA trasladado. Claro. ¿Y por qué lo disminuyes? Entonces eso va a dar pie a una carta de invitación. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, ¿quieres seguir atendiendo cartas de invitación? Sigue haciendo lo que sigues haciendo toda la vida. ¿Quieres evitarlas? Entonces aplícate en emitir los comprobantes en tiempo y en forma. Ahora bien, mucha gente me ha dicho, oye Víctor, sí, pero yo lo puedo hacer. El problema es el mundo de proveedores que tengo, que ellos no los voy a educar yo. Pero ellos a la vez también son contribuyentes y tienen este mismo problema. Ellos también lo van a tener. Entonces, empezamos nosotros haciendo las cosas correctas, en forma y en tiempo, emitir comprobantes, para que nuestros IVAs trasladados se empiecen a cuadrar. Y luego irle exigiendo también a la vez a nuestros proveedores que lo emitan en tiempo y en forma. ¿De acuerdo? Y si hay cancelaciones, bueno, con la sustitución de comprobantes, lamentablemente el SAT, aunque en el comprobante estamos diciendo que este sustituye a este y puede ser de meses diferentes, la autoridad no tiene, digamos, la capacidad todavía, o no la quiere tener, desconozco, de saber si la operación es por el mismo monto. Dice, pues si ya la acumularon, si ya trasladaron el IVA y es el mismo monto, pues, ¿para qué lo vuelvo a precargar? Pero si fuera una operación diferente en montos, pues el SAT dice, te lo vuelvo a precargar, y en la ley de renta dice, bueno, pues lo voy a disminuir porque es un ingreso acumulado previamente. Pero el comprobante lo dice, Claro. está relacionado. Si no está relacionado, va a ser un problema. Oye, Víctor, yo creo que es sumamente interesante todo esto. ¿Tú consideras que a través de estas situaciones que las autoridades están emitiendo, a través de reglas de carácter general, incluso de la propia ley que se deriva, las reglas de resolución miscelánea, está el artículo 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo el 421, que es muy importante, donde establece los delitos fiscales.
Hablamos de delitos fiscales cuando ya se atribuye desde el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, cuando se ostenta como víctima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero dice un rengloncito muy importante ahí cuando se detecta inobservancia en los controles internos de las empresas. Es un delito. Aun cuando nosotros a la emisión del CFDI no estamos cometiendo un delito, sino estamos emitiendo, y ahí puede haber errores humanos, como lo acabamos de comentar, o bien no nos ajustamos a las características de la autoridad, vale la pena que los asesores, junto con los empresarios, visualicen una reestructuración empresarial, estén observando también una reingeniería de las empresas, porque las cargas administrativas son muchas y son costosas, y automatizar también a las empresas vale la pena, o sistematizarlas, pero tenemos que estar en constante observación con ellas. ¿Para qué? Para que no se dupliquen el ingreso, no se duplique el gasto, no se duplique el IVA, y más cuando se prorratea el IVA. El momento de prorrateo del IVA, ahorita nos puedes comentar más, ¿qué cuestiones se deben de considerar para eso? Ok, muy interesante. Fíjate que también derivado de la reforma 2022, se adiciona un artículo 4A en la ley del IVA, el cual nos menciona el actos no objeto, de la ley del IVA. Para muchos contadores les pasó de noche. ¿Y eso qué tiene que ver con los comprobantes y con la determinación del IVA de la declaración de IVA definitiva? Bueno, en los comprobantes fiscales, también en la versión 4.0, se adiciona un atributo al concepto. ¿De acuerdo? Cada concepto que facturamos tenemos que indicar mediante una clave si ese concepto es objeto de impuesto, no es objeto de acuerdo al 4A de la ley del IVA, o puede ser que sí sea objeto, pero no estamos obligados a desglosarlo, como en el caso de la factura global de los RIF, o cuando la última clave que me confundió mucho cuando la sacó el SAT, porque la sacó de forma tardía, es la clave 4, dice, sí es objeto, pero no causa IVA. Y entonces, yo, caray, pues la ley del IVA, dime qué es objeto y no causa. O sea, los exentos, los tasa cero, cualquier cantidad multiplicada por cero, pues dice, pues no causa, porque no da lugar al pago de IVA. Pero no es así. En este caso, esa clave se usa cuando en el comprobante fiscal aplicamos descuentos al 100%. ¿De acuerdo? Una práctica, y aquí hago un comentario aparte, que no tiene que ver con el IVA, pero una práctica muy común e indebida es que de repente cuando hacemos una promoción vamos a pensar, oye, voy a promocionar esta botella de agua marca nueva en Guadalajara, y sacamos 10,000 botellas a regalarlas, digamos, aquí en el Paseo Dominical, ¿cómo se llama? El Paseo Dominical. Sí, las vías recreativas. Vía recreativa. Ajá. Entonces, ¿cómo le damos salida a este producto de inventario? Porque sabemos que si no le damos salida, la autoridad de la revisión va a decir faltante, ingreso acumulable. Entonces hay que darle salida. Y una forma de que el SAT también de alguna manera en la auditoría revisa los inventarios son los CFDIs. Entonces tenemos que emitir un CFDI. ¿Cómo lo emitimos? Y la gente muy comúnmente dice, pues le doy salida a la unidad, pero por un centavo. ¿Pero qué nos dice el 58 de Código Fiscal de la Federación? No, bueno. A ver, no podemos vender por debajo de nuestro costo. A nuestro costo por debajo del costo. Entonces, tenemos que facturar por encima de nuestro costo este producto que estamos regalando. Oye, pero es un regalo, sí. Aplica un descuento del 100%. El problema es que cuando le aplicamos un descuento al 100% al concepto, si grabara IVA, entonces resulta ser que la base de IVA es cero y no podemos emitir ese comprobante porque no nos permite poner base cero. Entonces, para eso existe la clave 4. Si es objeto, pero no causa, porque ingreso 100 menos 100 del descuento, la base de IVA es cero y no desglosamos nada. Ahora bien, en la proporción, si nosotros estamos facturando erróneamente con la clave 01, que es no objeto del impuesto, la autoridad sabe que es como si tuviéramos actos exentos de IVA. Y entonces nuestros gastos que efectuamos y del cual nos trasladan un IVA, no podemos acreditárnoslo en su totalidad, porque si lo identificamos con los actos exentos o no objeto, ese IVA es no acreditable. Si no lo podemos identificar, tenemos que llevar a cabo una proporción. Y entonces el SAT sabe, cada vez que emitimos un comprobante, si tenemos actos grabados, actos exentos o no objeto. Y si tenemos esos dos últimos, sabe perfectamente que todo el IVA que tenemos en los comprobantes pagado, no nos lo podemos acreditar en su totalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la clave no objeto, porque he sabido que por error lo emiten en el comprobante de pagos. Otra observación que tenemos que tener, principal cuidado, yo creo que es de mucha cautela, de mucha observación, toda esta parte.
Manda a saludar el doctor Ernesto de la Torre. Un abrazo, mi querido Ernesto. Nuestro gran amigo y compañero. Dice, saludos Víctor, una pregunta, la emisión de complementos de pago han generado muchos problemas, sobre todo cuando se expiden en los meses posteriores a la recepción del recurso. ¿Es acreditable ese IVA? Sí, totalmente. Para quien lo paga, ¿en el mes de pago o en el mes de la emisión del CFDI? En el mes de pago, porque nos tenemos que basar nuevamente a la ley del IVA. La ley del IVA claramente dice, en el mes en que se pagó. Si yo lo pagué en enero, pero mi comprobante, es más, hay una regla, no recuerdo la regla, pero hay una regla que dice que el comprobante lo podemos emitir, la 235 creo que es, lo podemos emitir a más tardar el 5º día natural del mes siguiente. Entonces, vamos a pensar que yo pagué un IVA hoy, 28 de febrero, pero mi comprobante de pago lo puede emitir mi proveedor el día 5 de marzo. Pero el comprobante de pago que emite el 5, dentro del complemento hay un atributo que dice día de pago. Ya. Entonces ahí vamos a decir que se pagó en febrero. En febrero. Y por lo tanto el IVA es acreditable en febrero y va a estar precargado en febrero. El problema es cuando se emite en un mes X, pero la fecha de pago no es la que corresponde al pago, me le ponen otra. Entonces el SAT no es adivino. Si tú dices que cobraste en marzo, cuando realmente yo te pagué en febrero, y el comprobante tú lo emitiste con fecha de marzo, o sea, la fecha de pago, no la fecha de emisión, el SAT lo va a precargar en marzo. A ti en el caso de trasladado y a mí en el caso de acreditable. Correcto. Y cuando hagamos esa corrección, es donde entramos en esa incertidumbre. Sí, definitivamente, insisto, empresarios, asesores, debemos estar con cuidado en la parte importante de la emisión de los FDI. Tener a nuestro personal debidamente capacitado. Sí, A veces no podemos ser tocador de orquesta y estar en los tambores, en la guitarra y en los violines, pero cuando se delegan responsabilidades, el factor humano, nuestros colaboradores tienen que estar debidamente capacitados. Nos mandan saludos desde Mérida, la directora del plantel de Mérida, la licenciada Ana Rivas, un abrazo para ti y para todos los compañeros del instituto. Muchísimas gracias, estimada Ana. Carlos Iván Salgado, estimado Carlos, muy buenas tardes. De La Paz. De La Paz, exactamente. Les saludamos con gusto. Dice Carlos Iván Salgado, el problema se complica más con la jurisprudencia del 2023, que establece que el CFDI debe de ser en el mes de que se realizó el pago. Saludos y gracias. Eso es. ¿Sí? Así es. Bueno, el CFDI, no tanto, no por la jurisprudencia, sino porque precisamente la ley, el reglamento, así lo establece. La jurisprudencia viene a respaldar lo que dice el propio reglamento. El CFDI tiene que emitirse en el mes como obligación del emisor, pero la ley de renta establece que podemos obtener inclusive las personas morales, tratándose de comprobantes fiscales que amparen costo de venta o inversiones o devoluciones, podemos obtenerlo a más tardar el día de la declaración en que presentamos la declaración del ejercicio en que se llevó a cabo la operación. ¿De acuerdo? Para obtenerlo tenemos ese plazo plasmado en el 2718 de la ley de renta. El problema es que para gastos no aplica igual. Para gastos tiene que ser en el ejercicio. ¿De acuerdo? Y esto solamente para las personas morales del título 2. El problema ya es para los reciclos. El reciclo, pues, las declaraciones de IVA están precargadas y esas no me llaman la atención desde el 2022, porque dice, para que sea deducible tu gasto, tiene que estar emitido el comprobante en el mes. Punto. No si el comprobante se emitió en un mes posterior, ya no es deducible para ti y por obvias razones el IVA no es acreditable. ¿De acuerdo? Por eso no me llamó la atención en ese IVA. Pero en la persona moral sí, porque el problema es que tenemos todo el año para obtener el comprobante. ¿De acuerdo? Eso está plasmado en el artículo 27 y 18 de la ley de renta. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué sugerencias podemos dar a los empresarios para que todos puedan cumplir en tiempo y en forma con sus obligaciones fiscales? Pues precisamente lo que acaba de comentar tú, Oscar, es precisamente capacitarnos. Capacitarnos, hacerles conciencia, decirles que si seguimos emitiendo comprobantes como se nos dé la gana, hay una frase de Francisco de Quevedo, déjame comentarte, tenemos un seminario de formación de especialistas en CFDI que vamos a iniciar aquí en el IE. Ahorita me pasan la fecha cuando iniciamos, y tenemos un curso que vamos a hablar acerca del CFDI y los puntos finos que tenemos que tomar en cuenta para el prellenado de esta declaración de IVA. También creo que es el día 11 de marzo el curso de IVA, ¿verdad? Y el 11 el seminario iniciamos, el 11 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso,
Tengo una frase con la que inicio, frase que le copié a Manzano, del que estamos hablando ahorita. Sí. Él iniciaba sus cursos siempre con una frase que tenía que ver con el tema. Entonces yo encontré una frase que tenía que ver con este seminario de formación de especialistas de CEDI. Dice, aquel que quiera de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos. Entonces, aquellos empresarios que sigan haciendo las cosas, sobre todo la emisión de comprobantes, porque de ahí es la base de todo lo fiscal, de todo, de la nómina de utilidad o no de la utilidad, de la causación de impuestos, de si son sujetos o no de aseguramiento. Mencionabas hace rato la carta aporte. La carta aporte es un documento 100% fiscalizador, lo dijo la jefa del SAT en su momento, es 100% recaudador, tiene mucha información en el complemento, 180 requisitos nada más, que le sirven a la autoridad. Más los que se acumulen. Más los que van acumulando, porque eran 142 y ahora son 180. No todos obligatorios, pero arriba de 100 sí. Entonces, todos estos requisitos que el SAT tiene de forma automática e informática, sus robots hacen cruces de información. Y de ahí emanan las cartas de invitación, los actos de fiscalización. Y entonces, si nosotros no nos adaptamos a las obligaciones que tenemos ya, y no recientes, sino desde cuándo, y me puedo remitir al 2018, que es cuando entra en vigor el 3.3, porque desde entonces empieza la fiscalización. Te habrás dado cuenta, Oscar, que las cartas de invitación empezaron a llegar en 2021 respecto al ejercicio 2018. Es correcto, sí. ¿Por qué del 2018? Porque en el 2018 entró en vigor el 3.3. Oye, algunos me dicen, oye, es que son los 5 años de facultad. No, 2016 todavía era facultad del SAT y nunca llegó una carta de invitación diciendo, oye, del 2016-17 hay diferencias. Digamos que nos las perdonaron. Pero del 2018 en adelante, que es cuando entra en vigor el 3.3, es cuando empiezan a llegar estas cartas en 2021 y a la fecha. ¿Por qué? Porque toda la información que le estamos generando al SAT en esos documentos, el SAT la está capitalizando para llevar a cabo esa fiscalización. 128 millones de habitantes en nuestra hermosa República Mexicana, 78 millones de contribuyentes, 2.5 personas morales, el resto personas físicas. ¿Hacia dónde va todo esto, Víctor? ¿Qué es lo que pretende ya la autoridad con estos mecanismos? Obviamente es la fiscalización, es el control, es obviamente también la parte de recaudación, pero si los podemos llevar hacia el ritmo que está llevando las autoridades ahorita con estos mecanismos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué puedes visualizar el día de mañana que pueda decir la autoridad, ahora vamos a irnos a la versión, vamos a irnos a las 7? ¿Qué vislumbras en este futuro? Pues ahora sí que mi bolita mágica falló el año pasado. Me arriesgaría a decirte a dónde podríamos llegar, pero realmente con la inteligencia artificial, la actual, la versión actual, porque mencionabas que desde hace años ya tenemos ese tipo de inteligencia artificial, y el SAT la ha venido implementando desde años anteriores, pero cada vez se va a ir, digamos que, modernizando también esa fiscalización. Y cada vez surgen más requisitos que el SAT va a implementarle al comprobante fiscal. Tenemos 28 complementos al CFDI, ¿de acuerdo? Cada complemento es precisamente más información que le vamos a estar mandando al SAT de X número de operaciones, de todas nuestras operaciones. Y entonces la fiscalización se va a hacer más eficiente por parte de la autoridad. Y en este caso, nosotros también tenemos que implementar esa tecnología en nuestras empresas, precisamente para verificar internamente que nuestras operaciones están bien declaradas, bien contabilizadas, bien registradas, todo. Y pues obviamente, pues ahora sí que no te podría decir porque se podría hacer tantas cosas. Claro, yo creo que la parte incluso la parte muy importante y el punto fino de la autoridad es que todas las empresas están debidamente organizadas. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hemos visto en diferentes matices. Sin salirme del tema, puedo decir que la ley de lavado de dinero o la ley antilavado también vino a organizar empresas desde la identificación de las operaciones con las empresas vulnerables o ellas mismas, formular los expedientes. Este nuevo código, bueno, ni tan nuevo, que salió aproximadamente en el 16 de Código Nacional de Procedimientos Penales, también ha venido a surgir que las empresas tengan cuidado desde lo que es el compliance legal y el due diligence, ¿no? Para que empiecen a observar dónde están el mapeo de riesgos. Bueno, dentro del mapeo de riesgos también está la expedición de este departamento de CFDI, lo que acabas de comentar,
donde de tal manera que para la empresa puede ser un descalabro en sus flujos de efectivo si no lleva correctamente las operaciones bien registradas, sin dejar de atender a las normas de información financiera, que esas son para las tomas de decisiones, y obviamente los papeles de trabajo perfectamente bien elaborados para el cálculo de los impuestos. Llámese impuesto de la renta o nuestro tema que nos ocupa, el cálculo del IVA. De tal manera que todo esto los empresarios deben de, ahora sí, soltarse, dejarse llevar por los asesores y que los asesores, pues bueno, también estén capacitados en esta parte, porque una mala asesoría puede llevar una mala implementación dentro de las organizaciones. Es correcto. Creo que lo que buscan las organizaciones no es abrir sucursales ni la búsqueda de utilidades, que ese es un planteamiento importante, sino la trascendencia de la empresa, que estando los socios o no estando las empresas sigan funcionando. Para aterrizar en nuestro tema, mi estimado Víctor, ¿qué recomendaciones les das a los empresarios en primer lugar que nos están viendo y en segundo a los asesores? Bueno, principalmente a los empresarios, acercarse a un buen asesor fiscal, hacerse de un asesor fiscal, porque muchas veces hay ahorros males entendidos. De repente uno dice, es que, ¿cuánto cobran? Es muy caro, pero es más caro no tener un buen asesor fiscal, ¿de acuerdo? Cuando tengas un problema con la autoridad, se te va a encarecer el no haber tenido un buen asesor fiscal, ¿de acuerdo? A los asesores fiscales capacitarlos. Constantemente nos tenemos que tener que estar capacitando día con día, ¿de acuerdo? Eso es básico. Es como los doctores, que no sé, yo creo que es peor, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí. Porque las enfermedades, pues, afortunadamente, por ejemplo, el COVID surgió, no sé, hace cuántos años no había una enfermedad nueva, sí. Pero nosotros, con estas disposiciones, también hay una frase sarcástica que digo, es que lo único constante en el SAT son los cambios. Es incongruente, ¿no? Como dijo Benjamin Franklin, no hay nada más seguro después de la muerte el pagar impuestos, ¿no? El pagar los impuestos. Bueno, mi padre decía también que había dos cosas seguras, es esa precisamente, el pago de impuestos y la muerte. La muerte, sí. Mi padre ya experimentó las dos, pero hay otra nueva frase, otra de las experiencias que nos vamos a librar, y tiene que ser con el pagar multas por cancelar comprobantes fuera de plazo. También eso es algo seguro. Claro. Víctor, fue un placer tenerte en nuestro Círculo IE. Gracias, el placer de verdad nos has abierto este nuevo panorama, sobre todo la parte de conciencia. Yo creo que esa es parte de conciencia. De alguna manera es importante que nosotros también visualicemos hasta dónde podemos tener los conocimientos y no tomar decisiones de forma empírica, sino de realmente que estemos acostumbrados a estar en asesoramiento continuo y la mejora continua hacia los asesores, de tal manera de que esto nos va a llevar a un buen puerto. Así es. No dolores de cabeza, no cuestiones de estar contestando tantas cartas de invitación, y creo que debemos de elevar nuestros esfuerzos, porque a veces pienso que estos son distractores para no hacer una optimización y una parte de estrategia para ventas, etcétera, y sí nos está llevando a concentrarnos en un tema delicado, pero que debemos de atender, que son los CFDI. Así es. Muchísimas gracias a todos, excelente tarde, y fue un placer estar con ustedes, su servidor Oscar Mesa, y quien me acompaña en esta ocasión, el maestro Víctor Ochoa. Que tengan una excelente tarde y feliz día. Gracias, hasta luego, un placer.